Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda el profesor Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 23 del segundo trimestre, la sesión o tema a desarrollar se va a denominar Nociones básicas de economía para la toma de decisiones económicas responsables. Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de las secciones A, B y C. Esperando que se encuentren muy bien de salud, muchachos, al lado de sus seres queridos, y recuerda no bajar la guardia para evitar contagiarse del COVID-19. Bien, chicos, vamos a empezar la sesión de hoy. En esta sesión vamos a trabajar la siguiente competencia: gestiona responsablemente los recursos económicos, la capacidad, toma decisiones económicas y financieras. Y el propósito de esta sesión es que los estudiantes reconozcan la importancia del consumo responsable, practicando la ciudadanía económica y la toma de decisiones económicas responsable para proteger la economía familiar, que es vital en estos tiempos, chicos. Pero como estamos hablando y vamos a hablar de toma de decisiones económicas, vamos a aclarar nuevamente qué es economía o cuál es el concepto de economía. La economía dice que es la ciencia que estudia el mejor modo de administrar los recursos, porque estos son escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Entonces, ahí hace alusión de que nosotros tenemos que administrar los recursos, porque son escasos y las necesidades son ilimitadas o en gran cantidad. Entonces, el concepto de economía va ligado también al concepto de decisiones económicas. Y estos dice que son decisiones económicas que se toman para la adquisición o manejo de los recursos económicos. Y que, digamos, a diario lo tomamos, no solamente los economistas, no solamente el gobierno, no solamente las empresas, sino nosotros como personas naturales o personas que formamos parte del hogar, como por ejemplo obtener un salario, generar intereses, ahorrar, destinarlo al consumo, entre otros, ¿no, muchachos? Entonces, nosotros de nuestra posición también podemos tomar decisiones económicas y ustedes también, ¿no? Que eso lo vamos a ver en un rato. Acá vemos ejemplos, ¿no? Una manera de obtener ingresos es a través del trabajo y de diferentes formas. El otro es el alquiler de cuartos, ¿no? Para generarse unos intereses o renta. Y acá es destinarlo al consumo o también al ahorro. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Una necesidad dice que se refiere a las cosas imprescindibles para vivir, como por ejemplo beber agua, comer, respirar. Es decir, una necesidad se tiene que satisfacer necesariamente. Si no, no podemos vivir. En cambio, el deseo dice que es aquello que se gustaría obtener, pero que no es una necesidad básica, como por ejemplo comprarse un automóvil del año. Entonces, acá vemos, ¿sí o no?, en la derecha, ¿no?, un ejemplo típico de una necesidad, como es el tomar o beber agua, ¿no?, que es una necesidad necesariamente que tiene que satisfacerse. Y acá abajo es comprarse o obtener un automóvil del año, que lo puedes hacer o no. Ahora sí, ¿qué es una necesidad? Una necesidad dice que es la sensación de que nos falta algo que es importante, dice, y debemos satisfacerla para mejorar la vida de las personas y continuar con nuestra vida cotidiana, muchachos. Ahora, las necesidades son infinitas y de distinta naturaleza. Pueden ser afectivas, fisiológicas, religiosas, económicas, entre otras, y deben ser satisfechas, ¿no?, como ya les dije anteriormente, ¿no?, para vivir con tranquilidad. Pero relacionado a una necesidad, también tenemos que señalar a la escasez económica, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no?, las necesidades son infinitas, son ilimitadas, pero también hay una situación, ¿no?, que es la escasez económica, ¿no?, que es la situación donde no podemos conseguir todo lo que uno desearía, ¿no?, porque muchas veces los recursos no nos alcanzan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a eso hace referencia la escasez económica, ¿no?,
que no vamos a poder conseguir todo lo que uno desearía, porque muchas veces los recursos económicos o en dinero no alcanzan. Entonces hay que saber, digamos, manejar esas situaciones. ¿Cuál es la clasificación de las necesidades? La clasificación de las necesidades por prioridad. Estas se dividen en A, prioritarias o vitales. Son aquellas indispensables para vivir. Ejemplo, la alimentación, el vestido, vivienda, ¿no? Que son vitales, ¿no? La segunda son las secundarias o generales. Y estas se relacionan con la calidad de vida. Como por ejemplo la educación, la recreación, la comunicación, el realizar deporte, entre otros, ¿no? Y que mejora o, digamos, establece relaciones entre las demás personas. Y la última son las terciarias o suntuosas. Estas necesidades no son tan, digamos, necesarias, ¿no? Porque mayormente satisfacen la vanidad y el ego, pero existen, ¿no? Como por ejemplo adquirir celulares de última generación o el televisor más grande de la tienda, ¿no? Que mayormente es para presumir, ¿no? Entonces a la derecha vemos acá una imagen con la clasificación de las necesidades según su prioridad, ¿no? Donde tenemos en la base las primarias, ¿no? De la pirámide, las secundarias y las terciarias, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a ver ahora las características de las necesidades. ¿Qué caracterizan a las necesidades? Dicen que estas son ilimitadas en número, porque a medida que la humanidad evoluciona, aparecen nuevas necesidades, ¿no? Como es el caso de los celulares, ¿no? No siempre han existido. Desde que han aparecido y ha mejorado su tecnología, ha generado más necesidades en los seres humanos, volviéndose un artículo ya demasiado indispensable. El otro son ilimitadas en capacidad, es decir, tenemos tope en la satisfacción de una necesidad, como por ejemplo el comer, ¿no? Se aparece tu necesidad de comer y una vez que estás satisfecho, desaparece, ¿no? Porque hay un tope, ¿no? Hay un límite. El otro es que son concurrentes, porque estas se nos presentan varias a la vez y debemos establecer un orden para satisfacerlo, ¿no? Por ejemplo, me puede aparecer la necesidad de comer y detenerse, entonces yo voy a, digamos, priorizar o elegir cuál satisfacer primero, ¿no? De repente mi necesidad de sed es más fuerte que la de comer, entonces yo tengo que satisfacer primero eso. El otro es que son complementarias, es decir, para satisfacer una necesidad debemos satisfacer antes otro, ¿no? Como por ejemplo, cuando voy a comer, necesito un plato, pero necesariamente necesito un cubierto, o tengo un cubierto, pero necesariamente necesito un plato para, digamos, tener ahí mi comida, ¿no? ¿Cuáles son las otras características de las necesidades? La otra son que son sustituibles, o sea, una necesidad puede ser satisfecha de distintas formas, ¿no? Como por ejemplo, si tengo sed, o tomo limonada, o tomo chicha o gaseosa, ¿no? El otro es que tienden a fijarse, ¿no? Es decir, que podemos tener una nueva necesidad, satisfacerla y luego convertirla en hábito, ¿no? Costumbre o hasta un vicio, ¿no, muchachos? Como por ejemplo el hábito de cepillarse, ¿no? Que eso nos han enseñado desde pequeñito y ya se ha vuelto una necesidad ahora, ¿no? Y varía en intensidad, ¿no? Es decir, la necesidad se nos presenta con más o menos intensidad o urgencia. Y la urgencia se determina de acuerdo al momento en que se dé dicha necesidad. Esas son las características de las necesidades. Hay que hacer una diferencia entonces. Como estamos hablando de necesidad, vamos a tener que relacionarlo con el consumo, ¿no? Que es la adquisición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. ¿Qué es el consumo? Dicen que es la compra de bienes y servicios que la gente necesita para satisfacer sus necesidades. Como acá está en la imagen de la derecha, ¿no? Hay personas realizando compras, están consumiendo. En cambio, el consumismo dice que es la compra de productos que no necesariamente necesitamos, pero lo adquirimos por moda o estatus, ¿no? Este comportamiento mayormente dice que genera las siguientes consecuencias. Uno es daño al ambiente, indudablemente, ¿no, muchachos? Como estamos en esa, digamos, moda de consumismo, de consumir y consumir y comprar, ¿no? Alocadamente, mayormente los productos son descartables y se van al medio ambiente. Y el otro también es
el endeudamiento y sobreendeudamiento, ¿no? Mayormente por el manejo de los recursos y ahora modernamente por el manejo de las tarjetas de crédito, ¿no? Por eso es importante qué objetos o servicios elegir, y eso está relacionado con el costo de oportunidad, ¿no? Que consiste en satisfacer unas necesidades renunciando a otras, por satisfacer necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo elegir correctamente? Para ello es importante tener dos conceptos claros, muchachos, que son los gastos y el ahorro. Y los gastos dice que tenemos que reconocer los que realizamos periódicamente, ¿no? Como son la alimentación, la compra de gas, pago de luz, pago del agua, entre otros, ¿no? Que siempre lo vamos a realizar. Y el ahorro que podemos realizar una vez que ya hemos, digamos, ya cumplido con estos gastos necesarios, ¿no? Que periódicamente realizamos, y ahí podemos hacer un ahorro, pero también lo podemos hacer también que apagando focos que no usamos, apagando el televisor que no vemos, desconectar el cargador del celular, y de esa manera podemos también ver un ahorro. ¿Qué gastos podemos evitar? Dice que son los denominados gastos hormigas, que son gastos pequeños o innecesarios, como por ejemplo comprar gaseosas, productos envasados, entre otros, ¿no? Y que a medida que uno pasa, ¿no?, los días, si tú lo tomas en un mes, vas a ver que, digamos, si yo compro gaseosa cada 3 o 4 veces a la semana, yo al mes habré comprado de repente más de 10 botellas de gaseosa. Entonces, al último voy a ver que eso ha sido un gasto innecesario, ¿no? A esos gastos que son de poquito se van a llamar gastos hormigas, ¿no? Y que van a influir en el manejo de los recursos. Bien, por eso es importante aprender a practicar la ciudadanía económica. Y esta es tener la capacidad para elegir y acceder a los bienes y servicios de manera responsable. Comportamientos de la ciudadanía económica, como ahí están señalados y como anteriormente lo hemos mencionado. Y aspectos a tener en cuenta para practicar la ciudadanía económica es averiguar el ingreso familiar, muchachos, que es importante. Identificar necesidades que debemos satisfacer y conocer los costos de bienes y servicios a utilizar y que son importantes para saber manejar nuestros recursos. Ahora vamos a ver un videito de lo que tiene que ver con las claves para controlar los gastos hormiga. Tenemos este concepto en el ABC que es el de los gastos hormiga, que son estos pequeños gastos en los que a veces uno incurre, de la gaseosa que se toma al mediodía o del sándwich que se come con los amigos al final del día y que muchas veces no los tenemos registrados, pero cuando los empezamos a sumar, vemos a fin de mes que hacen un monto importante. Por ejemplo, un consejo que es clave es empezar a distinguir entre una necesidad y algo que, un gasto que viene como resultado de querer darme un gusto, ¿no? Muchas veces las personas no son conscientes y decimos, bueno, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro, pero no es una necesidad, ¿no? Entonces, empezar identificando cuáles son estos gastos que son necesarios y que debe ser nuestra prioridad al momento de administrar nuestro presupuesto. El hábito de hacer un presupuesto es un hábito muy saludable y que es muy útil. Muchas veces no somos conscientes de los tipos de gastos en los que incurrimos todos los días, pero cuando hacemos el ejercicio, y parece que también ser un poco disciplinado para hacerlo, hacemos el ejercicio de registrar un mes durante todos los días, todos nuestros gastos, llega el fin de mes y somos más conscientes de qué estamos gastando, cuáles son los principales rubros en los que estamos destinando nuestros servicios, ¿no? Y eso le da a las personas también la posibilidad de elegir en qué quieren invertir más, ¿no? Entonces, cuánto quieren destinar al rubro de entretenimiento, cuánto quieren destinar al rubro de ropa, ¿no? O cuánto van a destinar al rubro de los alimentos y los gastos del hogar. Entonces, tener conciencia de en qué estoy distribuyendo yo mis gastos mes a mes me permite la posibilidad de elegir y me da la posibilidad también de organizarme mejor. Bien, chicos, ya hemos visto claves para controlar los gastos hormigas. Ahora vamos a ver la actividad de desarrollar, que consta de dos partes, ¿no? Ahí está, uno es después de observar el video, responde estas tres preguntitas, que es de ese videito inserto, y después la segunda parte de desarrollar las siguientes preguntas, ¿no?, que acá están, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esperando que se encuentren muy bien y que sigan cumpliendo con todas las indicaciones, muchachos.
¿Ya? Cuídate, quédate en casa y gracias por tu atención.